Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes sociales y me van a encontrar en Facebook como Leti ASHU o Metamorfosis, Vida y Muerte. Ya también tenemos el canal de YouTube donde van a encontrar algunas entrevistas que hemos estado realizando. Entonces búsquenos como Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también pues me van a encontrar en Instagram como Asensio LE o en Twitter como Leti Asensio. Y bueno, ya saben que en esta época hemos estado hablando mucho del COVID, pero hablando temas interesantes y relevantes que nos pueden ayudar, pues toda esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo todos. Hoy vamos a hablar de por qué tocar el tema de la muerte en esta época de pandemia y les voy a presentar a un gran invitado el día de hoy, que es un placer tenerte por aquí, Osvaldo. Él es Osvaldo Loera, él es director del colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura. Tiene la formación en análisis y terapia existencial, es maestro en tanatología, licenciado en psicología y formador y supervisor de tanatólogos existenciales. Y qué mejor que tú para que nos ayudes a hablar un poquito, Osvaldo, de este tema que no es muy amigable para mucha gente. Y es, fíjate que de los objetivos de este programa, hablar sobre cuestiones de vida y muerte. Y por eso creo que el tema en estas circunstancias, pues es necesario. Y yo empezaría por preguntarte, ¿por qué crees que tengamos que hablar de la muerte en esta época de pandemia? ¿Nos ayudará o tendremos a lo mejor que pues seguir teniendo este respeto por esta cuestión de la muerte, pero creo que tendremos más beneficios si hablamos de ella? Pero qué mejor que tú que nos puedas ayudar a entender qué beneficios tiene hablar de este tema. Perfecto, Leti. Pues muchas gracias por este espacio, por la invitación. Eh, Pasa algo bien interesante con respecto al tema de la muerte. Y es que en nuestra cultura es muy frecuente que cuando se piensa de la muerte y cuando se habla de ella, se habla siempre como en un tono biologicista, es decir, como un proceso solo natural. Y sin embargo, la muerte también es un tema existencial. En ese sentido, a diferencia de una forma como tan coloquial en que solemos hablarla como eso que va a pasar al final de la vida, que falta mucho para que pase, etcétera, etcétera, a pensar la muerte existencialmente implica reconocer no solo que es parte de la vida, sino que es una posibilidad de todas y todos en todo momento de nuestra vida. Es importante hacer este acento porque eso nos invita a reconocer que el tema de la mortalidad no es una cosa que me espera hasta el final, muchos años después, sino que en todo momento estoy y estamos expuestos a la finitud, estamos expuestos a la muerte. Ahora, ¿por qué hablar de ella en este momento? Creo que justo una situación como esta, como es la pandemia y el COVID, justo nos expone y nos invita a reconocer lo cercanos que estamos con la muerte tan cercana de nosotros y de nosotras. Me preguntabas que si yo considero que haya algún beneficio de poder hablar de la muerte, de hablar de ella. A mí me parece como terapeuta y como acompañante de personas en situación de duelo, que creo que poner la muerte como un tema para dialogarlo, quizá nos pueda permitir generar ciertas estrategias, ciertas formas de planeación, de protección, de seguridad. A mí me pasa, Leti, que por ejemplo, es bien común que las y los consultantes que acuden conmigo por el duelo por algún ser amado, es común, es que nunca hablamos de esto, nunca preparamos aspectos legales, cuestiones familiares, etcétera, y es común, pues ya no está, y ahora es como toda esa chamba de lo que pudimos haber hecho, llevado a cabo antes, de haber hablado de esto. Fíjate, Osvaldo, que ahorita que mencionas esto, son muchas cosas las que en este momento la situación de COVID nos está provocando, ¿no? Por un lado, el temor al contagio, y eso nos hace pensar en que me puedo morir. Pacientes, por ejemplo, que hemos sabido, personas que hemos sabido, compañeros de trabajo que se han hecho la prueba y han salido positivos,
inmediatamente nos comentan, tengo mucho miedo de morirme y de dejar solo a mi familia, de dejar solo a mis seres queridos, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor, uno, de sí, esa posibilidad que es real; dos, que sí estamos expuestos a contagiarnos de COVID, cualquiera de nosotros. Y también escuchamos, y eso está generando también un impacto fuerte, pues que se están contagiando familias completas, ¿no? Y que están viendo fallecimientos continuos, que no solamente a lo mejor enfermó la mamá, sino también el papá y también la esposa y también los hijos, incluso esa persona también llegó a estar infectada. Y pues están teniendo de 1 a 2 fallecimientos, ¿no? Muy cercanos o al mismo tiempo o por unas semanas de diferencia. Qué importante es ahorita, ante estas circunstancias, poder atrevernos a hablar de la muerte, ¿no? Hablar y quitar un poco esos miedos y evitar lo que tú nos decías ahorita, el lo hubiera yo hecho, sino sí hablé de esa posibilidad, sí hablé de cosas que a mí me gustaría que pasaran, y temas difíciles como el preguntarme si yo quisiera estar en un hospital o yo quisiera estar, o que me enterraran, por ejemplo, que ahorita es prácticamente necesaria la cremación por toda esta pandemia, pero son temas que necesariamente tendríamos que tocar en estos tiempos, ¿no, Osvaldo? Así es. A mí me parece, Leti, que quizá no pudiéramos llegar, ni tendríamos que llegar a una especie de imperativo de se tiene que forzosamente hablar de esto, pero sí que poder hablar de esto nos coloca en un lugar distinto, nos permite posibilidades distintas. En efecto, como comentas, en mi estar acompañando a personas en situación de duelo, justo en esos tiempos, me he percatado de de esta característica del COVID, en donde no solo muere uno en la familia, mueren dos, mueren tres, y además hay que señalar acá también un aspecto importante respecto al COVID, que tiene que ver con el asunto espacial y geográfico. Es decir, a diferencia de otras amenazas de muerte, uno puede decir, pues por tal lugares no me meto porque es peligroso, o en tales situaciones procuro no involucrarme, etc. En cambio, con el COVID, por sus formas de contagio tan diversas y tan poco visibles, es una amenaza como muy presente y al mismo tiempo muy inadvertida. Desde, puede ser por un saludo, por el contacto, por tocar el dinero, por los movimientos en el transporte público, etc. Es algo muy, muy sutil. Y eso hace que nos coloque como una especie de amenaza constante y estar como alertas, pues. Justo esto que comentabas es bien interesante porque con mis consultantes es que durante toda esta pandemia me he creído infectado como 4 o 5 veces, ¿no? Que es como me levanto y luego como pongo atención en mi garganta, en mi cuerpo, etcétera, todo el tiempo estar alerta de si no me enfermé, no me contagié. Algo que me gustaría platicar contigo es cuándo o cómo buscar el momento para hablar de esto, porque es cierto que los temas difíciles, por ejemplo, no son sencillos de abordar. Si yo tengo un problema, si tengo un castigo o algo, finalmente busco el preámbulo, el mejor lugar, amortiguo las cosas. Pero hablar de muerte, ¿cómo podríamos hacer para tocar este tema tan difícil o buscar el mejor momento para poderlo abordar con la pareja o con la familia o con las personas con quien nosotros nos sentimos en confianza de hablar de este tema? Sí, eh, por un lado, es como bien habitual para mí reconocer que la experiencia del duelo es como un momento predilecto en el cual no podemos aprovechar para hablar de esto, para ponerlo en la mesa. Sin embargo, es algo que suele pasar, aunque sería siempre como muy preferible poder en nuestra cultura desarrollar una especie de tradición tanatológica o cultura tanatológica en donde sea como algo común el poder en familias hablar de este tipo de temas, de cómo cuidarnos, cómo protegernos, de pasar algo así,
tener como medidas como establecidas, cuestiones legales, cuestiones administrativas, los vínculos emocionales, etcétera, como poder como incorporar al diálogo familiar este tema que, aunque resulte incómodo, decía una paciente alguna vez, es que hablar de esto duele, aunque resulta doloroso, también libera y también es una forma de cuidado. Ahorita que nos hablabas que el duelo es una oportunidad, creo que hasta escuchar, por ejemplo, las cifras diarias que vamos teniendo a través de la información de los medios, de cómo vamos en cuanto al comportamiento del COVID y nos dicen cuántos contagiados, cuántos se han recuperado y cuántos han fallecido, hasta eso pudiera ser una estrategia para poder abordar el tema, ¿no? Una herramienta que nos puede ser de utilidad para decir, es cierto, mucha gente está muriendo y no sabemos si tengamos nosotros esa posibilidad. Ahorita todos somos susceptibles de poder contagiarnos por cualquier vía, como ahorita nos explicabas al inicio, que esto es muy incierto. Y bueno, también creo que nos permitiría voltear a ver qué tenemos de pendientes, todo aquello que dejamos para después, ¿no, Osvaldo? Cuando a lo mejor nos dicen, oye, acabas de adquirir un bien, compraste un departamento, una casa y ya tienes que pensar en dejar tu testamento, uno dice, oye, espera, apenas la acabo de comprar y ya quieres que esté pensando en a quién se la voy a dejar, pero es real. Y en estos tiempos, como tú explicabas ahorita, creo que hasta analizar ese tipo de cosas, esta pandemia nos está llevando a eso, ¿no? A decir, como yo no sé si estoy libre de esta enfermedad y se me vaya a complicar como algunos, pues es mejor tener todo en orden, todo hablado, lo que tengamos que hablar, los papás con respecto a los hijos, la educación de los hijos, las herencias para evitar conflictos. No sé, creo que esto que acabas de decir es muy importante y por esa razón, pues hablar del tema nos permitiría tener las menos complicaciones y hasta los menos pendientes posibles, ¿no? Porque muchos, pues lo primero que piensan es que, ¿qué va a pasar con mi familia si yo estoy enfermo? Y pues todo eso se viene pues como una cascada de cosas que desafortunadamente con la enfermedad estamos presentando, ¿no? Me surgen dos cosas a partir de lo que me comentas. Una de ellas, hace poco escuchaba una entrevista en donde decía una especialista, decía ella, si estas cifras que estamos escuchando de muertes por COVID en nuestro país las multiplicamos por las relaciones que solemos tener en una familia, pensemos en por lo menos 2 o 3 personas con las cuales convivimos día tras día, pensemos en el impacto relacional que está teniendo el COVID en nuestro país. Es decir, si a cada uno lo multiplicamos por las relaciones con las cuales habitualmente nos tenemos, pues, participamos en ellas, veamos como el impacto tan grande que está teniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, es bien interesante el asunto de que justo el no tener las cosas en relativo orden, porque siempre quedan proyectos incompletos, pues, es algo propio de la existencia humana, pero pese a que no tenemos las cosas como del todo organizadas o acomodadas, es bien interesante los efectos que genera esto en tiempos de duelo, en tiempos de funerales, etcétera. A mí me ha tocado que surgen temas desde infidelidades de chin, no sabía que tenía otra familia, u otras 3 parejas, u otros hijos, etcétera, hasta cuestiones como bien de tipo administrativo de la casa, de es que no encuentro sus papeles, no encuentro sus documentos y demás. Es como, son aspectos que salen a relucir justo en la ausencia. Y yo creo que a lo mejor no tendríamos que confesarnos necesariamente, ¿no? Porque ahorita tú decías, pues siempre que fallece alguien, es cierto, aparecen 2 o 3 familias y se vuelve una complicación ahí. Y a lo mejor no es porque sea necesario confesar quiénes hemos sido en la vida, sino para analizar lo que puede resultar ser una complicación en caso de que yo tuviera esa enfermedad, ¿no? Y bien también estar pendiente hasta de las cuestiones económicas. Creo que
Ahorita es cuando también vamos a tener que voltear a ver cómo está nuestra cuestión financiera, porque la salud, aunque están dando el soporte de alguna manera en los hospitales, enfermarse cuesta mucho en este país. Y no solamente por lo que implica estar hospitalizado, sino por todo el contexto alrededor de eso, y porque imaginemos, Osvaldo, que si yo soy la proveedora económica y yo me enfermo, pues entonces, ¿quién va a proveer ahora a mi familia, no? Entonces, creo que abrir estos temas son de mucha reflexión y son de mucha necesidad, además, pero creo que buscar el momento oportuno y el indicio que me pueda dar este contexto me va a servir, ¿no? Porque además yo he estado escuchando más recientemente que la gente pues está falleciendo y de repente escuchamos, oye, ya falleció, no sé, el esposo de una compañera, mi propio compañero de trabajo, o los papás de mi compañero o de mi vecino de aquí enfrente. Entonces creo que todos hemos estado cercanos en este momento a este contexto de los fallecimientos y de la muerte en general, que como bien dices, no solo es biológica, sino también implica pues toda esta interpretación y todo este miedo que se genera alrededor de esta entidad llamada muerte, ¿no? ¿Qué nos pudieras Qué bueno que comentar lo un mencionas poco al esto, respecto? Leti. Ajá. Claro. Me parece bien importante que menciones esto por lo siguiente. Justo esta situación de la pandemia, del COVID, ha vuelto como muy evidentes las brechas económicas y las diferencias en recursos económicos o sociales que tenemos. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando recién iniciaba esto, el grupo en el cual yo estaba estudiando una maestría, surgían comentarios como, pues sí está difícil esto, pero afortunadamente yo puedo estar unos 3 meses en Cuernavaca y sin ningún problema, pues, ¿no? Cuento con los recursos económicos para ello, para rentarme una casa en Cuernavaca y no la sufro. Pero al mismo tiempo, yo trabajo en un municipio del Estado de México en donde la situación, la realidad social es completamente distinta. Ahí, por ejemplo, las personas que perdieron su posibilidad de empleo porque trabajaban en tianguis, siendo comerciantes, etcétera, pierden su empleo, pierden su posibilidad de vender y de tener dinero y se la ven bien difíciles. Entonces, justamente una situación como esta del COVID vuelve como muy evidente el impacto y la relación económica con la cual se entrelaza con la salud. No todos contamos con los mismos recursos y con las mismas posibilidades, y esto hace que justamente busquemos formas distintas de cuidarnos y recursos en donde apoyarnos, pues. Oye, Osvaldo, hablar de muerte también significa hacer un análisis de nuestra propia vida y nuestra propia existencia, ¿no? De lo que hemos hecho, de lo que nos falta o de lo que a lo mejor no estoy satisfecho en nuestra forma de vida. Porque es la contraparte, además, o sea, la muerte es la contraparte de la vida y necesariamente tenemos que hablar de las dos cosas. Tú que trabajas con esta parte existencialista, la perspectiva tanatológica, ¿qué tenemos que hacer cuando hablemos de muerte? ¿Cuáles son como las cosas que nos invitaría a platicar o abrir cuando este tema llega a nuestra mesa o a nuestra casa para poder hablar del tema? ¿Sabes? Ahorita que me comentas esto, Leti, me acordé, por ejemplo, es un tema como muy usual que se retoma en la logoterapia, el tema del sentido de la vida y cómo en ocasiones el aproximarnos a la muerte, justamente la actitud que tengamos ante ella, depende en muchas de las ocasiones con respecto a el disfrute o no, o lo aprovechado o no que tengamos con respecto a nuestra vida. Déjame compartirte dos cosas que noto como de manera como muy, muy común y muy frecuente. Hay para quienes la cercanía y la confrontación con respecto a la muerte les lleva a plantearse el, chin, ¿estoy de verdad viviendo mi vida? ¿Estoy disfrutando mi vida? ¿He hecho lo que quiero hacer? ¿O tendría que hacer cosas, quisiera hacer cosas
antes de que muera. Es como, a veces la muerte nos pone como una urgencia de hacer todo eso que no hemos hecho. Sin embargo, también otras realidades dejan ver que ante la muerte son las preocupaciones como más urgentes, más allá del sentido, es un, y ahora que no está mi esposo, que solamente vivía con él, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme yo? ¿Cómo le voy a hacer para tener recursos? Entonces, que sepamos que las urgencias que surgen a partir de nuestra confrontación con la muerte va a depender mucho de nuestro contexto y estilo de vida. Justo ayer escuchaba a una señora, la verdad que era como bien doloroso escucharla porque era un, ahora que mi esposo no está, yo no sé cómo hacerle porque a veces no tengo para comer, a ver, tengo un dolor en las rodillas, no tengo cómo hacerle para que me atienda un médico, porque cuesta muchísimo, etcétera. Entonces, que veamos que va a depender mucho de la realidad en la que habitemos. Y ahorita que te escuchaba, me quedaba un poco pensando, Osvaldo, en que no siempre nos hacemos esas preguntas que tú mencionabas ahorita, ¿no? He hecho de mi vida lo que yo tenía que hacer, que es una de las preguntas que a veces trabajamos nosotros con pacientes terminales y los pacientes nos dicen, nunca me había preguntado eso, no me había preguntado si he hecho de mi vida lo que yo quería hacer y si me siento además que estoy viviendo mi vida, porque a lo mejor lo vemos como algo que ya existe, que es la vida, que nos la dieron y que la hemos estado viviendo así como la marea donde me lleve, pero no siempre le damos la dirección que nosotros queremos, ¿no? Y que cuando aparece esa conciencia de finitud, de que a mí me puede pasar y que yo me puedo morir desde el momento del nacimiento, desde antes, pues aparece ahorita con esta pandemia esa confrontación de que somos vulnerables, que somos humanos y que tenemos esa finitud, tenemos un principio y tendremos un final. Pero creo que pocas veces nos ponemos a pensar de verdad en esta cuestión de qué he hecho de mi vida y qué pasaría, no solamente si yo no estoy o si yo muero, sino qué pasaría con la gente con la que convivo, con la que estoy en mi historia de vida y que como esta señora que te contaba, pues qué difícil que nunca se haya preguntado esto y se haya preparado un poco en esa autosuficiencia que debemos de tener de alguna manera todos para pues evitarnos entrar en estos conflictos, digamos, de vida tan fuertes, que dependí tanto de alguien porque era el proveedor o porque así era la cuestión social antes, el varón era el proveedor total y la mujer era quien estaba más tiempo en casa y esta parte social. Pero hay muchas cosas que nos hace pensar estas reflexiones con respecto a la vida y la muerte, ¿no? Ah, hay una diferencia entre la palabra vida y existencia, entre vivir y existir. Eh, Hablamos de vida con esta experiencia de ser recibido por... nosotros no nos damos nuestra vida a nosotros mismos, sino que se nos es dada y somos recibidos en los brazos de alguien, ¿no? De nuestra mamá, nuestro papá, etcétera, de la comunidad y demás, de la familia. Sin embargo, existir tiene que ver justo con esta pregunta, esta posibilidad, incluso este privilegio de preguntarnos el cómo quiero vivir, qué vida quiero vivir, de qué forma quiero vivir, rodeado de quiénes, en qué lugar, etcétera, etcétera. Decía hace un rato que también pudiéramos pensar que esta posibilidad de existir es un privilegio porque, por ejemplo, hay quienes no tienen viven tan al día que no tienen la oportunidad de pararse un momento a reflexionar sobre esta vida es lo que quiero, porque entre se ponen a reflexionar, esta vida es lo que quiero, pues ya dejaron de trabajar y demás, ¿no? Es por esto lo importante que resulta como crear espacios reflexivos en distintos lugares. Por ejemplo, no todas las personas cuentan con los recursos económicos para acudir a terapia. Los que sí, sí, y por ejemplo a mí me es como un espacio como muy importante de mi vida el poder reflexionar, ¿no? Ahí. Sin embargo, el espacio de la escuela, el espacio de la familia, entre las amistades, etcétera, quizá podemos llevar ahí esos lugares de reflexión para preguntarnos, ¿me gusta vivir así?
¿Estoy a gusto con esta vida? ¿Qué cambios tendría que hacerle a esta vida para estar más a gusto, más satisfecho, más satisfecho con ella? Quisiera comentarte, Osvaldo, fíjate que esta iniciativa de este programa de radio justamente apareció porque había pacientes que a mí me decían, es que yo no puedo platicar con mi familia sobre estos temas porque los hago sentir mal, porque se sienten tristes y yo quisiera hablar del tema, quiero hablar de lo que ha sido mi vida y de lo que me da miedo perder, pero no lo puedo hacer en mi familia, en mi casa, y con los especialistas, pues bueno, lo hacemos de forma profesional. Y ella me decía, ¿por qué no hablarlo con aquellas personas que están viviendo lo mismo que yo? Porque yo estoy platicando con alguien que también está experimentando una enfermedad, que tiene el mismo miedo que yo de morirse, que quiere hablar de lo que ha sido su historia personal de vida y que a lo mejor tiene ganas de expresar muchas de las cosas que no podemos hacer con mi propia familia o con un especialista. Y de verdad que eso a mí me llamó Sí, muchísimo la atención y dije, es cierto que no siempre podemos externar tan abiertamente esto y así como podemos platicar con algunas personas que comparten cosas afines como una profesión, como el ser mamás los niños de la escuela o cosas cotidianas, también con alguien que puede experimentar las mismas inquietudes que yo y que puede ser algo que no necesariamente incluso sean solamente para enfermos, ¿no? Sino que sea un tema que necesitamos platicar y hablar y atrevernos a hacerlo y a lo mejor en estas cuestiones sociales pudiéramos tener pues una retroalimentación muy importante y decir, es cierto, yo lo había pensado como la persona que está hablando y me hace reflexionar sobre esta otra cosa que yo no había pensado o cosas que pudieran ayudarnos a fortalecer esta parte que me pareció muy interesante que tú nos dijeras entre la existencia y la vida, ¿no? Que creo que es la que nos cuestionaríamos más. La vida finalmente ya está, pero la existencia es una construcción personal que nosotros hacemos, independientemente de cómo ese medio en el que nos desarrollamos o crecemos nos dé, pero uno tiene responsabilidad para fabricar su existencia, ¿no? sí, esto que dices es bien importante, la posibilidad de colectivizar nuestra experiencia, porque es bien diferente el acudir con el experto o especialista a que me dé la información, a que me oriente, etcétera, porque se generó un vínculo vertical y en cambio, cuando acudimos con otras personas que están viviendo situaciones similares, lo que se permite ahí es generar un vínculo horizontal y la posibilidad de colectivizar nuestras experiencias, sentirnos acompañadas y acompañados en una situación tan común que tantos vivimos. Déjame decirte también un secretito también. En el colectivo que yo dirijo, en Muerte, Subjetividad y Cultura, justo hacemos como una especie de trampa que nos sale como bastante bien, que tiene que ver con hacer tertulias. Lo que hacemos básicamente es reunirnos de manera gratuita por internet para leer un libro, leemos fragmentos de un libro y lo que hacemos es, a partir de ese libro, permitirnos reflexionar sobre nuestra vida. Es una manera como tramposa, pues, porque no es un espacio directamente reflexivo, pero que a través de un libro nos permitimos hacer eso. Entonces creo que vale la pena preguntarnos cómo podemos llevar a cabo ese tipo de reflexiones, bajo qué pretextos quizá. Y que creo que esto que nos cuentas que tú haces es una gran oportunidad porque luego no nos animamos, ¿no? Siempre decimos, primero que alguien más se anime y después yo ya veo si puedo hablar o quiero hablar o me atrevo a expresar lo que está pasando conmigo. Y creo que eso de buscar las alternativas como leer un libro, pues es una buena forma, es un aliciente para atrevernos a abrir temas que no siempre abrimos tan fácilmente, ¿no? Creo que a veces hasta las películas nos permiten hablar del tema y creo que ahí estamos justamente dando las pistas, Osvaldo, y creo que
llegamos a un punto importante. Al principio yo te preguntaba cómo poder abrir este tema y ahorita ya me has estado un poco orientando y comentando y orientando a la audiencia de que puede ser justo a partir de cualquier cosa que nos haga pensar en esta reflexión de la vida y la muerte. Puede ser una película que a lo mejor hemos visto, puede ser un libro que tiene una trama específica que nos permite hablar del tema. Esta situación real que estamos viviendo también de la pandemia me permite hablar del tema y, ¿por qué no?, hasta tener la oportunidad de cuestionarme a mí misma o a mí mismo esta cuestión de la existencia entre la vida y la muerte, pero mi propia perspectiva, ¿no? No la que a lo mejor tendría que manejarse en un contexto social, sino cómo la interpreto yo, cómo la vivo yo y cómo estoy haciendo esta parte importante que nos decías de existir, cómo estoy existiendo y si estoy conforme, si estoy satisfecha o satisfecho, o qué haría para que realmente yo pudiera decir que sí estoy existiendo. Esto que dices es bien importante, Leticia. Me hiciste acordar de un monje catalán, se llamaba él Luis Dug, murió hace como 2 años. Él decía, en nuestra sociedad hay un exceso de información y una carencia de comunicación. Por ejemplo, nosotros abrimos las redes sociales, por ejemplo Facebook, y hay como un bombardeo de información, llenísimo de respuestas, un exceso de respuestas, de qué hacer ante todo. A mí me parece, como tanatólogo lo digo y como terapeuta existencial, me parece que puede ser muy valioso el recuperar la pregunta, que la pregunta sea una posibilidad de comunicación, por ejemplo, y junto con ello, decir que aspectos como la literatura, el cine, la poesía, el juego, pueden ser perfectamente pretextos, medios para posibilitar y generar preguntas. Y que en efecto no es un tanto, fíjate cómo en este libro no dicen cómo debe de ser, sino más bien es veamos cómo es en este libro y tú qué opinas de eso. Para ti, ¿cómo sería? ¿Tú qué preferirías? ¿Tú qué harías en esa situación? Lo mismo en una película, en una poesía, en el juego, es decir, como aprovechar la creatividad y el arte y las artes para preguntarnos por nuestra existencia. Algo que creo que a veces pasa, Osvaldo, es que, como tú dices, queremos encontrar las respuestas y además que sean ya marcadas con el marcatextos ahí exactamente en el libro que estoy leyendo, ¿no? Cuando a veces son solamente estas oportunidades que nos permiten hablar del tema y hacer nuestra propia reflexión o análisis de lo que significa esta cuestión de la muerte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno, como terapeuta o como yo he escuchado algunos tanatólogos que dejan herramientas y dejan leer libros y dejan escuchar algunos videos y cosas así, y de repente la gente se desespera porque dice, es que me dejó leer el libro y ya me aburrí y no sé para qué me lo dejó, cuando a lo mejor ahorita estoy como tratando de analizar esto que nos explicas y a lo mejor solo es un recurso que nos puede permitir abrir el tema y reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que en general no estamos muy acostumbrados a hacer estas reflexiones. Eso es lo que dificulta probablemente estas cosas, ¿no? Porque recuerdo que a veces en la primaria nos ponían a hacer la comprensión de lectura, ¿no, Osvaldo? Nos dejaban un libro y a ver, ¿qué entendiste del libro? Más que lo que dice, y muchos lo que hacemos es como esto que te estoy diciendo, solo subrayo lo que dice el libro y hago el resumen y lo copio textual y no hago el análisis, que creo que ese justamente es el punto clave para poder abordar este tema de la vida y de la muerte, que es hacer el análisis con los recursos que me puedan brindar para yo reflexionar sobre lo que implica estar vivo, existir y además la posibilidad que tengo de ya no existir y morirme, hablando en estos dos términos, ¿no? Entonces... Sí, te voy a confesar. Dime.
Sí. Sí, te voy a confesar algo, Leti. Me acordé ahorita que estábamos hablando de esto, me acordé que yo en la secundaria, cuando justamente nos pedían estos análisis literarios, me acuerdo que estábamos leyendo a Juan Rulfo y a Horacio y Quiroga, se llamaba, algo así. Cuentos de amor, locura y muerte se llamaba el libro. Yo hacía trampa y yo hacía mi análisis y el de otros dos compañeros que me pagaban por ello, ¿no? Y entonces, justo ahí me iba dando cuenta que es posible de un mismo texto hacer distintas interpretaciones. De tal manera que mi maestro de español pues no se daba cuenta, ¿no? Entonces, ellos estarían ganando, yo también, pues. Y entonces, por ahí va, creo que por ahí va el asunto, con reconocer que no es qué es lo que dice el libro, sino qué te dice a ti, qué me dice a mí, como generar como la posibilidad de que un mismo texto nos dé distintas formas de interpretarlo y distintas formas de preguntarnos qué hacemos con nuestra existencia, cómo yo lo puedo aplicar en mi vida o no lo puedo aplicar en mi vida, o cómo tendría que hacerlo, podría hacerlo para que resultara útil con mi circunstancia. Ahora creo que también significa, Osvaldo, que no siempre tenemos que andar por la vida reflexionando y reflexionando y reflexionando, ¿no? Creo que como ahorita dices, hay momentos para todo y hay momentos para hacer estas grandes reflexiones y otros momentos pues para ponerlo en práctica, ¿no? Porque aquí la teoría y la práctica no funcionan si no lo hacemos juntos. Aquí quien no revisa un instructivo y luego lo lleva a la práctica y solo se avienta a hacer hasta prender el teléfono sin leer el instructivo, de repente puede tener problemas y decir, es que aquí decía que primero lo tenía que cargar 6 horas antes de poder darle inicio. Y yo le di inicio y algo pasó y se me complicó, ¿no? Pero creo que analizar estas cuestiones de la muerte tiene que ver con eso, donde encontremos espacios, momentos y oportunidades para tocar el tema. Y como yo les digo mucho a mis pacientes, no tengo que hablar de la muerte 24 horas al día ni 7 días de la semana para decir que ya estoy hablando del tema, ¿no? Son temas que requieren a lo mejor un momento de seriedad en nuestra historia y poder hablar de lo que salga, y si sale incluso en forma de risa como lo hacemos los mexicanos, pues ya saldrá en forma de risa y lo haremos a lo mejor cotorreando y de ahí me surgen hasta los términos que hemos utilizado, ¿no, Osvaldo? Para hablar de la muerte, desde ya colgó los tenis o ya chupó faros o ya vino la calaca por ella o lo que sea, pero finalmente también utilizamos esos recursos, ¿no? No todo tiene que ser como serio y utilizar los recursos hasta de esta cuestión de la broma nos puede permitir eso, realmente darnos esa oportunidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Leti, y que incluso creo que este tipo de expresiones tan nuestras y de nuestra cultura a veces nos dicen mucho más que los términos como psicologizados o médicos y tal, ¿no? Creo que justo poder llegar a terapia y decir, es que ya colgó los tenis, dice muchísimo y da como mucho pie para charlar sobre ello. Y también estoy de acuerdo con que quizá no tengamos que en todo momento, y quién sabe si pudiéramos en todo momento estar reflexionando sobre esto. También toca vivir. Y es como una especie de zigzag entre reflexiono cómo vivir, trato de practicarlo y vuelvo a regresar y una tras otra durante toda la vida. Y que en ese zigzag que tú dices me puedo equivocar, ¿no? Y puedo poder encontrar otras maneras de poder seguir viviendo y existiendo si ese camino que tomé, que pensé que era el mejor, a lo mejor no lo fue, pero puedo seguir encontrando algunas otras opciones o tropezando o dándole la vuelta un poco al camino que me encontré más empedrado que otro y poder seguir en esta historia, pero siempre y cuando hagamos esas reflexiones, ¿no? Que creo que no siempre nos damos esa oportunidad tampoco. Y aquí yo diría, Osvaldo, que ni tanto a la teoría, de solo pensar, pero tampoco tanto a la práctica, porque entonces no analizo nada y solo me dejo llevar y fluir como decían unos adolescentes que entrevisté alguna vez, deja que la vida fluya,
cuando a lo mejor necesitamos combinar las dos cosas, tener un poco de reflexión, pero también un mucho de vivir. ¿No crees? Sí, sí, por supuesto. Hay un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Él utilizaba una palabra que era sentipensar, que era poder como reconciliar nuestra vida sentimental, nuestro sentir el mundo, sentir la vida, sentir la existencia con el pensamiento, porque en ocasiones queremos andar por la vida solo pensando o queremos andar por la vida solo sintiendo y son como extremos como bien peligrosos, pues justo creo que reconciliar el sentimiento con el pensamiento puede permitirnos una vida muy humana y muy cuidadosa y muy compasiva con nosotros mismos. Y decías hace un momento respecto al darnos chance de equivocarnos, esta es un tanto como decir, permitirnos improvisar en la vida, permitimos crear nuestra vida, irla acomodando y moldeando conforme vamos viviendo. Y yo retomaría una frase que seguramente escuchan en este programa todo el tiempo porque es parte del eslogan del programa, de hablar de muerte enriquece nuestra forma de vivir, Osvaldo. Que creo que ese sería una de las grandes reflexiones de esta tarde, que hablar de muerte en estos tiempos de pandemia también puede enriquecernos en nuestra existencia, aún teniendo en este momento un virus por ahí llamado COVID-19 que nos está haciendo enfrentarnos a una situación drástica de forma de vida que teníamos y nos hace reflexionar sobre esta oportunidad de replantearnos qué sucede con la muerte y esa posibilidad, pero también qué está pasando con nuestra propia vida. Y ahí invitar, por ejemplo, a la gente a decir, ¿cómo me estoy cuidando de esa enfermedad? ¿Qué estoy haciendo para evitar ser la persona que puede terminar en un hospital y en una terapia intensiva y finalmente fallecer? ¿O cómo evitar este sufrimiento que puede estar experimentando mi familia o yo mismo? Porque no creo que sea tan sencillo no poder respirar, por ejemplo, y darme cuenta que algo está muy mal en el funcionamiento de mis órganos y mi cuerpo. Y creo que también podemos tomar un poco esta pandemia para reflexionar sobre este tema tan difícil que es la muerte, ¿no? Sí, coincido con ello y agregaría yo, Leti, que si bien hablar de la muerte enriquece nuestra vida, o puede hacerlo, además de angustiarnos tal vez, también creo que hablar de la muerte puede enriquecer nuestros lazos y vínculos con los otros. No solo cómo me cuido yo, sino qué hago para cuidar al otro, porque en ocasiones puedo cuidarme mucho y agredir o poner en peligro a los demás. Entonces eso me cuido yo, cuido al otro y también como creo que esta situación pandémica, de existencia pandémica, puede llevarnos a reflexionar también en cómo llevar a cabo lazos y redes de apoyo, generar redes de apoyo, sobre todo eso. Creo que nos viene muy bien y creo que es algo que podemos aprender de esta pandemia, si es que se pudiera aprender algo de ello. Oye, Osvaldo, ¿y cómo podríamos, ante estos confinamientos que ya tenemos bastantes semanas, que hemos estado aislados y que no tenemos mucho esa interacción social, qué herramientas podemos considerar para fortalecer estos vínculos de los que nos hablas y estos lazos familiares y sociales que requerimos también como parte de esta experiencia de hablar sobre la muerte en esta pandemia? Sí, voy a mencionar un ejemplo que me parece como bien creativo y útil. Hoy hablaba por la mañana con un amigo en Brasil. Él me decía, él vive en una favela de Brasil y me comentaba que cuando empiezan con los balazos y demás, entre la misma comunidad se empiezan a mandar mensajes de WhatsApp, como diciendo, por aquí no vayan a pasar porque hay problemas, ¿no? Déjame traerlo esto para acá. Me acuerdo de una amiga mía que me decía que en su familia, es una familia amplia, eligieron solo a una persona que era la comisionada, por así decirlo, para hacer todos los mandados, ¿no? Que ir al mercado, ir a cuestiones de pagos, etcétera, para de esa manera no arriesgarse todos. Y entonces saber que cuando llegaban, pues una limpieza completa y demás. Creo que
esta situación que estamos viviendo bien nos da para generar comunicación y generar lazos comunitarios en donde todos podamos cuidarnos y apoyarnos. Y creo que la cuestión digital y virtual es una herramienta enorme para poder acercarnos cuidándonos, una distancia cuidadosa. Y entonces creo que también tenemos que hacer uso de cualquier recurso en este momento que tengamos para mantenernos en comunicación con los demás, ¿no? Que eso creo que es lo que realmente estrecharía esos lazos e incluso la parte afectiva. Y ahora cómo se hacen las fiestas virtuales, ¿no? El que de repente no podamos estar cerca, pero sí festejar y sí poder transmitir a lo mejor una cuestión de cariño o de amor hacia alguien a través de un mensaje, a través de una imagen como la que podamos tener esta interacción. Lo que sí sería importante es evitar el aislamiento, ¿no? El aislamiento social, sí el aislamiento físico tanto como se pueda, y tratar de organizarnos de tal manera en que es cierto, no se contagie todo el mundo de una casa, como pasa ahora en los hospitales. De repente hay que mover un poco la estrategia de organización laboral también, para que no se contagie todo un grupo de médicos o enfermeras o todo el equipo de salud y digamos el servicio se cierra porque todos están contagiados, porque bueno, al final sí ha pasado un poco esa circunstancia en los hospitales y es tratar de evitar pues esas complicaciones, ¿no? Y va desde nivel nuestra casa, que no se enferme toda la familia, como decíamos al principio, pero que también pues tengamos la oportunidad de fortalecer esos vínculos y de amortiguar pues todo esto que pudiera estar pasando y que esta pandemia, como tú dices, nos da esa oportunidad. Osvaldo, ya estamos por cerrar el programa. Siempre que llegamos a lo mero bueno, que crees que el tiempo nos gana, pero quisiera que pudiéramos Sí. ir cerrando un poquito cuáles son como aquellas cosas que tú nos compartirías sobre el tema general de esta tarde, que es hablar de muerte durante la pandemia, que nos pudiera dejar una reflexión justamente de las que estamos hablando y pudiera darnos hasta ese punto clave para poder hablar con nuestros familiares o personas cercanas sobre el tema de la muerte. Sí. Me parece, Leti, trataré de ser como breve en ello, me parece que esta situación de la pandemia deja ver mucho de nosotros, tanto del sentido o no sentido de vida, tanto de la situación económica con la cual contamos o no contamos, tanto la cuestión de autocuidado o no autocuidado que tenemos, de las relaciones que tenemos con los nuestros o no, etcétera, etcétera. De tal forma que a mí me parece como bien valioso el sensibilizarnos con lo que está dejando ver esta pandemia en nosotros y en nuestras familias, para ponerlo ahí sobre la mesa y ver qué hacer con eso. Sea que estamos hablando de un tema de, ¿saben? Ante esta posibilidad de la muerte, siento que hay cosas que quisiera hacer y no quisiera morirme sin hacerlas, o cuestiones como, si yo muriera, dejaría muy mal a mi familia. Entonces, como cuidar eso, etcétera, todo lo que se va dejando ver a partir de la pandemia, ponerlo sobre la mesa para poder hacer algo con ello. También creo que esta situación puede llevarnos a tener relaciones más humildes y compasivas con nosotros y con los nuestros. También relaciones más amorosas con ellos. Y a lo mejor es nuestra oportunidad para quitarnos el miedo de hablar de la muerte, ¿no? Cuando desafortunadamente ya lo vemos muy cerca, es cuando en realidad decimos sí existe y hay que voltearla a ver. Y no siempre tenerle ese miedo y evitarlo porque no nos va a llevar a nada. Y es mejor finalmente darnos esa oportunidad, como tú dices, de utilizar esta crisis de salud llamada COVID-19 para poder abrir un tema que ha costado mucho trabajo y no creo que solamente en nuestro país, sino en muchos países, donde hablar sobre esto, pues finalmente no es algo cotidiano, no es algo que sea parte de una enseñanza ni siquiera en la escuela, que creo que también deberíamos de tener esa oportunidad de contactarnos con estos temas desde la infancia
para irle perdiendo el miedo y realmente darle un sentido completamente distinto a nuestro existir como tú nos decías, ¿no, Osvaldo? Así es. Por último, por mi parte, creo que con esto que comentas de hablar de la muerte, me preguntaba, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la muerte? Sino también de la vida, pues. Recuerdo algún paciente que en tiempos de COVID, él trabajaba en un hospital, me decía, es que me da mucho miedo morir y perder a mi familia. Y yo le decía, de escucharte también, a mí me parece, eres alguien muy importante para mí y lamentaría mucho tu pérdida. Es decir, hablar de la muerte nos hace reconocer también lo que es importante para nosotros, que es las personas que amamos. Pues nos dejas, creo que una tarde de mucha reflexión, Osvaldo, y que invitaríamos a la gente a que tome esta información para realmente poder abrir el tema y poder pues hacer frente a esta situación real que estamos teniendo. Y pues yo cerraría el programa justamente diciendo que hablar de muerte enriquece nuestra forma de vivir. Osvaldo, solo quiero darte las gracias por haber tenido esta oportunidad de charlar contigo esta tarde y yo creo que ha sido muy enriquecedor para la audiencia. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Leti. Un abrazote y saludos a todas y a todos. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de Metamorfosis el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.